Estaba viendo algunas citas de algunos presidentes de los Estados Unidos, principalmente. Como ustedes saben, los Estados Unidos fueron, espero que algún día lo vuelvan a hacer, pero una nación cristiana, pero sus leyes están basadas en la palabra de Dios. La famosa Declaración de Independencia está basada en la palabra de Dios. Muchos de los padres de la nación fueron cristianos, y algunos de ellos, quiero citar a tres de ellos. Andrew Jackson, él dijo: este libro es la roca en la que descansa la república. George Washington dijo: es imposible gobernar justamente al mundo sin Dios ni la Biblia. Y otro presidente también dijo: entre las tapas de este libro, la Biblia, están todas las respuestas a los problemas que enfrentamos hoy en día, si tan solo la leyéramos y le creyéramos. Y la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es nuestra espada, ¿no? Así lo describe Efesios capítulo 6. Dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y Hebreos capítulo 4 que leí dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, y que parte y discierne, y dice que no hay nada oculto a ella. Hermanos, necesitamos meternos en la palabra de Dios. Resonaron las palabras de este último hombre, Ronald Reagan, diciendo: aquí están todas las respuestas. Aquí están todas las respuestas a todos los problemas que enfrentamos hoy en día, si tan solo la leyéramos y si tan solo le creyéramos. Que realmente, decíamos la semana pasada, que la decisión, ¿no?, tenía que ser una decisión en nosotros. Teníamos que tomar una decisión de hacerlo. Que realmente tú puedas decidir meterte en este libro, leerlo, no como una obligación, sino como un gusto, como algo que va a edificar tu vida. Quisiera que cerráramos los ojos un momento. Cierra sus ojos un momento y diga: Señor, abre mi entendimiento a tu palabra. Cada quien dígalo: Señor, ayúdame a entenderla. Ayúdame, Señor, a que cada vez que la lea, Señor, yo pueda tener un entendimiento, Señor, un disfrute, Dios, algo que yo aprenda, algo que yo pueda aplicar a mi vida diaria, Señor. Que la palabra, Señor, esté activa en mí, Señor, y que sea algo común para mí poder citar la palabra de Dios y poder usar la palabra de Dios en diferentes situaciones y contextos en mi vida diaria, Señor. Que yo pueda saber que tu palabra, Señor, está en mí y obrando, Señor, en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, 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 amén. La palabra es muy importante. La palabra nos ayuda a poder emitir un mensaje. La palabra nos ayuda a poder llegar, ¿verdad?, a darnos a entender con otra persona. Cuando un niño está aprendiendo a hablar, uno tiene que empezar a ver qué es lo que quiere decir, ¿no? Porque a veces no puede pronunciar una letra, a veces junta una palabra, a veces dice una palabra al revés. Mi hijo más chiquito dice tapalón en lugar de pantalón, o dice jáparo en lugar de pájaro, y hay que entenderlo y hay que discernirlo. Son palabras y él está tratando de comunicarse. Pero ya entre los más grandes, ya entre nosotros, la palabra es algo diferente, ¿sí? Es algo diferente. La palabra lleva
una responsabilidad y también habla de nuestro propio carácter. Cuando vamos a dar una garantía a una persona, ¿qué le decimos? Te doy mi palabra. Te doy mi palabra. Así que usamos esta misma referencia para poder decir: lo que yo te estoy diciendo es verdad. ¿Sí o no? Yo me estoy comprometiendo, te doy mi palabra. Y la palabra entonces viene a describir nuestro propio carácter, viene a describir nuestra propia seriedad en el tema, viene a darnos una responsabilidad, ¿verdad? Así que si cumplimos o no nuestra palabra, habla bien o habla mal de nosotros. Hay gente que puede decir: yo no necesito dejar una garantía, yo no necesito dejar una prenda, mi palabra es mi garantía. Hay gente que no podemos confiar en ella, ¿no? Hay gente que dice: no, te lo prometo. Ya no te creo. Te lo creí la primera, la segunda, hasta la tercera vez, pero ya no te creo. Tu palabra no tiene un respaldo, tu palabra no tiene una autoridad, tu palabra no me está diciendo que lo vas a cumplir. Pero la palabra de Dios es la garantía más segura que tenemos. Lo que está escrito aquí es verdad. Lo que está escrito en este libro es verdad. Lo hablamos durante todo un año. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Cada promesa, cada palabra que está escrita aquí es verdad. Es la garantía más segura que tenemos. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios es vigente para nuestros días. La palabra de Dios es educativa. La palabra de Dios nos enseña de todo. Cuando tú empiezas a leerlo, te vas a dar cuenta que vas a aprender de muchas cosas. Pero entonces la palabra tiene poder. Cuando tú dices: yo te doy mi palabra, esa declaración está respaldando una acción. Y esa palabra está respaldando tu propio carácter. La palabra tiene poder. Si cuando prometemos, nuestra palabra tiene poder, ¿cuánto más la palabra de Dios tiene poder y autoridad? Por eso estábamos cantando, ¿no? En ti está el poder. Y tu palabra no cambia. Si tú lo dijiste, así es. Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover. ¿Por qué? Porque es lo que tú dijiste en tu palabra. Podemos confiar en sus promesas. Amén. Podemos confiar en cada una de las promesas que están escritas en este libro. Podemos estar seguros que lo que está escrito en este libro es para ti, es para mí. Yo lo recibo, está vigente. Yo creo que lámpara es a mis pies su palabra. Creo que Él llevó mis enfermedades. Creo que cuando pienso en el pobre, Dios me bendice. Creo que si guardo sus mandamientos, vendrán sobre mí bendiciones. Creo que cuando diezmo, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunda. Creo que el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Creo que soy coheredero con Cristo de cosas celestiales. Creo que si confieso que Jesús es el Señor y que el Padre lo levantó de los muertos, seré salvo. Creo que si yo creo en el Señor Jesús, seré salvo yo y mi casa. Y podríamos seguir y seguir y seguir con todas las promesas y bendiciones que están escritas y que enseña la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poder y la palabra de Dios es segura. Segura. Podríamos citar a grandes hombres, grandes discursos, grandes frases que hasta el día de hoy motivan a la gente. Frases de reyes, frases de hombres, ¿verdad? Que discursos famosos como yo tengo un sueño, ¿verdad? O frases de generales de guerra en Roma, en Grecia. Frases que convierten una especie de llamado a la acción de personas, a las personas a sacrificios, hazañas. Una y otra vez a la historia de la palabra que ha dado algún líder o pensador ha salido y ha tenido una acción y un fruto en algún pueblo. Y cuando yo pienso en eso, yo pienso, si la palabra de un hombre puede motivar a una persona a una acción, a una hazaña, cuánto más la palabra de Dios en el corazón de los hombres.
cuánto más la palabra de Dios en mi corazón. Porque yo no vengo aquí a decirles, a ver hermanos, ahí está, háganse bolas. No, cuando yo estoy preparando la predicación, el primer mensaje es para mí. Y yo lo tomo para mí. Y yo creo lo que yo estoy diciendo en este momento, porque es lo que Dios me enseñó y es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Así que cuando yo estoy viendo allá la palabra de Dios, yo estoy diciendo, yo necesito que la palabra de Dios esté más viva en mí. Y cada uno de nosotros tiene que ser responsable para poder decir, yo necesito que la palabra de Dios esté viva en mí. Yo necesito que la palabra de Dios actúe en mí. Yo necesito aprender a usar la espada. Por ahí, un día estos vi un video que decía, si no sabes qué regalarle a un hombre, regálale una espada. Yo dije, sí, a mí sí me gustaría tener una espada. Yo no sé si a algún otro hombre le gustaría aquí tener una espada, pero ¿sabríamos usarla? No. ¿Podríamos defender nuestra casa con una espada? No creo. Pero estaría padre tener una, ¿no? A mí me gustaría mucho tener una espada. Pero no quiere decir que sea diestro en ella. No quiere decir que pueda ganar un torneo de esgrima. No quiere decir que si se acabaran las pistolas del mundo y las guerras ahora fueran a espadazos, no creo que sería un buen soldado. ¿Por qué? Porque no sé usarla. Pero si yo entreno, entonces la historia cambia, ¿no? Ya vimos que en este lugar el 90 y algo % tenemos una Biblia, tenemos una espada, pero ¿cuántos sabremos usarla? ¿Cuántos de nosotros podríamos usar esta palabra? ¿Cómo podemos usar la palabra como espada? Como lo hizo Jesús. Cuando vino el enemigo, ¿qué le dijo? Escrito está. No le dijo, mira Satanás, mira yo soy el hijo de Dios, cáele de aquí, ¿qué haces aquí? ¿A poco no sabes quién soy? No, sí, Satanás sabía quién era, por supuesto. Y Jesús no le dijo, mira, no, que acuérdate que allá no. Él dijo, escrito está. Escrito está. No solo de pan vive el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Lo combatió con la palabra de Dios. ¿Cómo puedes tú combatir la palabra de Dios? Cuando viene la enfermedad a tu vida y te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir adolorido, te empiezas a sentir raro, en lugar de decir, ay, ya me cayó el cáncer, ahora sí, ay, es un tumor, ay, ahora ya me voy a morir. No, agarra la espada. Agarra la espada y diga, Jesucristo llevó mis enfermedades. La palabra de Dios dice que el precio de mi paz fue sobre él y por su llaga yo fui curado. Agarra la espada. Necesitamos poder usarla, necesitamos hacerla, porque si las palabras de un hombre pueden inspirar a un pueblo, cuanto más la palabra de Dios en el corazón de los hombres. El autor de Hebreos, aquí en el capítulo 4, describe la palabra de Dios de diferentes maneras. La primera manera dice que la palabra de Dios es viva. Diga conmigo, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Veamos, pensemos por un momento. ¿Cuántos grupos están reunidos en algún lugar del mundo estudiando a Platón esta mañana? Tal vez haya, ¿no? Tal vez. No voy a decir que no exista para no ser muy totalitario en mi comentario, pero realmente no creo que haya muchos. O de algún otro de los filósofos. ¿Cuántas vidas ha cambiado los estudios de algún filósofo? Sin embargo, en el día del Señor, hoy, aquí habemos miles. Y no solamente aquí, sino por toda la ciudad, en las diferentes iglesias de esta ciudad y por todo el estado, por todas las iglesias del estado y en todas las iglesias de la nación y aún más allá de nuestras fronteras, hay gente que está reunida para estudiar la palabra de Dios. Hay gente que está reunida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. No pasa de moda. No es un libro muerto, no es un libro antiguo que bueno, vamos a ver, ¿verdad? En la prepa o en la secundaria te pueden citar algunos pensadores, algunos inclusive pensamientos de estos pensadores que pueden decir, ok, pues tiene lógica o no tiene lógica lo que está diciendo, pero pasa. Pero cuando tú te encuentras con la palabra de Dios, tu vida empieza a cambiar.
Cuando tú te encuentras con una revista, tu vida no cambia. Cuando tú lees una novela, no cambia. Cuando tú lees un libro de historia, no cambia. Pero cuando tú lees la Biblia, tu vida cambia. Porque la palabra de Dios está viva. Es viva. Es viva. Nuestro Dios está vivo. Su palabra está viva. El Espíritu, dice la palabra, que toda la palabra es inspirada por Dios. Dice en Timoteo, dice que toda la palabra es inspirada por Dios y que es útil para redarguir, para instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto, dice el versículo 17. Así que la palabra de Dios trae un efecto transformador porque está viva. Ese mismo espíritu que inspiró la palabra, ese mismo espíritu que sopló vida sobre la palabra, es el espíritu que está en tu corazón. Es el espíritu que se está moviendo en este lugar aquí. Es el mismo espíritu. ¿Cómo podemos, hermanos, cómo es que podemos leer la palabra de Dios una y otra vez y aprender algo diferente cada vez? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo es que podemos hacerlo? Cuando yo empecé en el ministerio pastoral hace casi 15 años, ¿sabe cuál era mi temor? ¿Qué tanto voy a predicar? ¿De qué voy a predicar la próxima semana? ¿Qué voy a predicar que no se haya predicado ya? Ese era mi temor, ¿no? Como pastor joven, tal vez un poquito inexperto en el asunto. 15 años después, leo la palabra de Dios y encuentro algo nuevo. Encuentro una inspiración, encuentro una palabra, encuentro algo que usted tiene que saber que yo cuando voy a preparar el mensaje, yo siempre digo: Señor, ¿qué quieres decirle a tu iglesia? ¿Qué es lo que quieres enseñarnos? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? Y me lleva algún pasaje y yo digo: este pasaje lo han de haber agregado este año porque nunca lo había visto. Hemos leído la Biblia completa ¿cuántas veces? Por lo menos una vez, 2 veces. ¿Alguien ha leído la Biblia más de 3 veces completa? 4 veces, 5 veces. Y sin embargo, cada vez que la leemos, encontramos algo diferente. Encontramos algo que Dios nos habla. Decía el pastor Habnel ahorita que estábamos orando para la palabra: Señor, no solamente el logos, sino el rema, la palabra viva. No solamente queremos leer lo que está escrito aquí, sino que esto se vuelva vivo en mí. Que esto que yo estoy leyendo hable a mi corazón. ¿Cómo es que si hoy todos vamos a leer un proverbio o un salmo, habrá quien diga: el versículo 1 me habló, y otro diga: el versículo 7 me habló, y habrá otro que diga: el versículo 34 me habló, y habrá otro que diga: el versículo 15 me habló? ¿Por qué? Porque el Espíritu está soplando vida sobre esos versículos a tu corazón. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. No es un libro histórico, aunque sí. No solo es un libro histórico, más bien es vivo, es pertinente, es actual. Alguien dijo: no, la Biblia ya pasó de moda. No, jamás va a pasar de moda, porque la palabra de Dios misma dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Que cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Y todavía el Señor Jesús dijo: y no va a pasar, no va a quedar ni una jota por cumplirse de este libro. O sea, todo lo que está en este libro es verdad. Está escrito, está vivo. Su palabra es viva, pero también su palabra es eficaz. Hebreos 4:12, ¿no? Ahí es donde estamos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Qué es eficaz? En nuestro lenguaje, el diccionario normal, ¿verdad?, la describe como algo que produce un efecto esperado. Eso es lo que significa eficaz, que produce un efecto esperado. Y en la Biblia, en el griego, la palabra eficaz significa que tiene una acción. Que tiene una acción. Así que cuando se lee la palabra de Dios, va a provocar cambios en tu vida. La palabra de Dios va a provocar un efecto en tu vida.
La palabra de Dios va a traer un cambio total a tu vida. Porque tú vas a empezar a ver en esta palabra cómo es que tienes que vivir. Dice un pasaje en Pedro que todo lo que Jesús hizo, lo hizo para dejarnos ejemplo. Y cuando voy a algún funeral, hago referencia a esto. ¿Por qué? Porque una vez estaba en otro funeral de un hermano había partido de la presencia de Dios, y alcancé a escuchar que una persona le dijo a otra persona: no llores, está mal llorar. Está mal llorar porque entonces quiere decir que no tienes fe de que es salvo. Él es salvo, él está en la presencia de Dios, no tienes por qué llorar. No. Vamos a llorar todos. El dolor de perder a un familiar es un dolor enorme, ¿no? Pues si abrimos la Biblia en el versículo más corto de toda la Biblia, ¿qué dice? ¿Y por qué lloró? Porque se había muerto su amigo. Entonces, ¿está bien o está mal llorar en los funerales? Claro, está bien. Ay, aunque sea cristiano, claro, nos duele igual, ¿no? Porque la pérdida de un ser amado es un golpe duro. Hay que llorarlos. Ahora, no hay que abrir puerta a la tristeza o a la depresión. Dice Tesalonicenses: no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios nos enseña de todo? Aun cuando perdemos a un ser amado, Tesalonicenses dice: no se entristezcan. Les voy a decir algo acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque algún día el Señor va a volver con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor en las nubes. Y todavía el capítulo termina diciendo: aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Ya, tú perdiste un ser amado, llóralo, pero no abras puerta a la tristeza ni a la depresión en tu vida a causa de la pérdida de ese ser amado. ¿Cómo sabemos eso? Porque está en la palabra de Dios, porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios tiene un efecto en nosotros. La palabra de Dios tiene un efecto transformador en nosotros. La palabra de Dios nos enseña de diferentes temas, diferentes cuestiones que nos ayudan no solamente a tener, escúchame hermano, no solamente a tener una mejor relación con Dios y una mejor vida espiritual, sino que la palabra de Dios afecta tu vida natural también. Hay cambios en tu cuerpo, hay cambios en tu vida, hay cambios en tu manera de vivir que van a venir a causa de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede transformarnos, puede lograr una acción en nosotros, nos puede llevar a pensar en los demás, a pensar en el pobre, como dice el Salmo: a Jehová presta el que da al pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo ayudará Jehová. Nos ayuda a bendecir a nuestro hermano, a venir a la iglesia. El miércoles en Zonas hablamos acerca de no dejar de congregarnos. ¿Por qué es que venimos cada 8 días? Porque no venimos a cumplir un requisito mental, un requisito para saciar mi conciencia de que ya cumplí. Yo vengo cada día del Señor a esta casa porque la palabra de Dios dice: no dejen de congregarse. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Ah, Señor, yo no quiero ser de ese grupito al que te refieres, yo voy a ser fiel. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Más bien, aliéntense los unos a los otros, al amor y a las buenas obras, dice la palabra de Dios en Hebreos. Entonces, provoca un cambio en mí. Bueno, nos motiva a pensar en los demás, a pensar en el pobre, a venir a la iglesia, a bendecir al hermano, a dejar de tomar, a dejar de mentir. Nos enseña a ser mejores esposos, a ser mejores padres, a ser mejores esposas, a ser mejores hijos.
nos enseña a ser mejores trabajadores, nos enseña a ser mejores jefes, a saber cómo hacer los cultos, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios logra una acción en nosotros, porque la palabra de Dios no solamente es viva, sino que es eficaz. Es eficaz, produce un efecto transformador en nosotros. Es eficaz porque nos muestra y nos enseña qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Así es como lo sabemos. Bueno, la semana pasada les conté, ¿no? De cuando fui a Querétaro y no sabía que allá la banqueta roja sí te podía estacionar. No lo sabía porque no vivo ahí, no sé, no sabía las leyes. Pero yo no podía haberme escudado, decir, ay, no sabía, me hubieran quitado la placa de todos modos. ¿Cómo puedes entonces evitar las multas de la vida? Sabiendo lo que está bien y lo que está mal. Porque en este libro, hermanos, encontramos consejos prácticos para la vida. Si vas a casa de alguien, no seas atascado, hermanito. Esa es la versión actualizada 2023. En la 60 dice: pon cuchillo en tu garganta. O sea, leve. Es buena educación hacerlo, ¿no? Lo que enseña la palabra de Dios. ¿Sabe que por ahí en los tiempos de las pestes, de las grandes pestes que azotaron al mundo en Europa, uno de los más grandes problemas, o una de las más grandes raíces del problema, era los desperdicios humanos? Se hacían del baño en la calle o no había una cuestión sanitaria, y entonces las infecciones provocaron grandes enfermedades que terminaron matando a miles de personas en aquel entonces. Y estamos hablando ya de no tan allá, ¿no? O sea, Edad Media. Pues hubo un pueblo en el desierto que su Dios les dijo: miren, cuando vayan al baño, hagan un huequito, hacen del baño y lo tapan. Como el niño de la película, ¿no? El huequito era antes o era después. De repente grita: era antes. Sí. Hubo un Dios que se preocupó por la higiene de su pueblo y que les dio medidas de salubridad. Les dijo que tenían que lavar sus utensilios para comer, que llegando de la calle tenían que lavarse las manos. Hay muchos de nosotros que no hacemos eso hoy, pero está aquí en este libro, aún para comer. ¿Qué dijo el Señor? Miren, no coman cerdito. Ay, qué rico unas carnitas, hermanos. ¿Está rico o no está rico? Sí. ¿Es bueno o es malo? Cada quien en su conciencia, ¿no? Pero está aquí, porque Dios instruyó en este libro no solo que fuera vivo, sino que fuera eficaz en tu vida, y que pudiera haber cambios no solamente en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, sino aún en tu propio cuerpo. Él quería cuidar de su pueblo. La palabra de Dios es eficaz. El gran problema que tenemos como mexicanos, creo, porque no sé si sea un problema latinoamericano o iberoamericano o mundial, pero el gran problema que tenemos como mexicanos es que leemos el instructivo hasta que ya quemamos el aparato. No, yo sé, armamos, sacan 4 chispas, una nube de humo. A ver, pásame el instructivo. Algo pusimos al revés, ¿verdad?
llama garantía, ¿verdad? Y garantía dice, a ver, ¿qué hizo? No, pues es que lo conecté, pero es que ahí decía que no lo conectaras todavía. La gente busca a Dios hasta que ya se le está quemando la vida, ¿no? Y fíjese, no solamente estaba escuchando la historia de un hombre que había comprado un mueble de esos que se arman, ¿no? Que compras un librero y te entregan una caja de este tamaño y dices, yo compré un librero, y lo sacas y hay 300 tornillitos, 400 piezas de madera y una cosa tremenda. Y entonces dice que él dijo, yo puedo. Y empezó a armarlo. Cuando iba por la mitad, vio que estaba al revés unas cosas, no supo qué hacer, abrió el instructivo. No solamente se dio cuenta que lo que estaba haciendo está mal, se dio cuenta que la solución al problema era mucho más fácil de lo que él se había planteado. A veces estamos tan envueltos en nuestros problemas, estamos tan complicándonos la vida buscando soluciones, cuando si hubiéramos volteado a ver el instructivo, no solamente nos hubiéramos ahorrado el problema, sino nos hubiéramos dado cuenta que era mucho más fácil de lo que habíamos creído. La palabra de Dios es eficaz, trae un efecto a tu vida. Pero dice más adelante, y penetra hasta lo más profundo. Así que la palabra de Dios es viva, eficaz y penetrante. ¿Sabe que ahí hay dos palabras? Dice que penetra hasta lo más profundo. Dice ahí el pasaje, déjeme regresar ahí a leerlo. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice la palabra. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Alma en el griego es el psique, lo que la gran mayoría de nosotros hemos escuchado, los pensamientos. Y se decía que en aquel entonces la gente pensaba que todo ser vivo tenía un alma, pero solo el ser humano tenía espíritu. La diferencia entre los animales y el hombre era el espíritu. Los animales podrían tener una especie de conciencia, una especie de pensamientos, aún basados en instintos, pero solamente el ser humano tenía espíritu. Así que la palabra de Dios no solamente penetra en tus emociones, en tus pensamientos, que es donde está el alma. El alma alberga las emociones, el alma alberga el carácter, el alma alberga un poquito las decisiones. Y mire, yo como predicador o cualquier persona que agarre un micrófono y empiece a dar un discurso, puede llegar a tu alma, puede mover tus emociones. Porque si yo empiezo a hablar así y empiezo a quebrarme un poquito, empiezo a decirles así, hermanos, como pujando, usted dice, qué hermoso. No dijo nada, pero lo dijo bien bonito. Si yo empiezo a hablar así, empiezo a gritar y empiezo a mover, usted dice, estoy bien prendido, no sé ni por qué, pero estoy bien prendido. Porque son las emociones, es el alma. Pero escúchame, hermano, nada de lo que yo diga aquí puede cambiar tu espíritu. Solamente Dios puede transformar tu espíritu. El hombre no puede hacer nada por el espíritu. Solamente nuestro Salvador, solamente nuestro Rey, Él sí puede. La palabra entonces atraviesa tu cuerpo, es eficaz para transformarte en tu manera de vivir, en tu manera de actuar, en tu manera de relacionarte con otros, en tu diplomacia, en la ciencia, en la comunicación, en todos los consejos que la Biblia tiene. En tu cuerpo puede avanzar un poquito más hasta partir tu alma, partir tus emociones. A veces alguien está leyendo la palabra y es tocado y empieza a llorar. Hay una emoción, pero la palabra no se detiene ahí. La palabra va hasta lo más profundo de tu espíritu y lo transforma y lo cambia, te mueve desde adentro. Nuestra transformación, nuestra restauración no puede venir de afuera hacia adentro, tiene que venir de adentro hacia afuera. Porque si tratamos de que venga de afuera hacia adentro, vamos a depender de nuestras emociones y vamos a depender de nuestra fuerza de voluntad. Y hermanos, la gran mayoría de nosotros no tiene mucha fuerza de voluntad. La gran mayoría.
Pero si el cambio viene del Espíritu, el Espíritu transforma el alma y eso se refleja en tu cuerpo. La palabra de Dios entonces es penetrante, no se detiene en tus emociones, no se detiene en transformar tu manera de vivir, tu manera natural de caminar, sino que transforma el espíritu. Entra al espíritu. Me gusta como dice hasta el tuétano, ¿no? O sea, lo que está en el centro de tus huesos, hasta la médula de tus huesos es transformada por el poder del Señor, hasta lo más profundo. La palabra de Dios entonces es tan poderosa que afecta lo natural y afecta lo espiritual también. Dice más adelante que discierne los pensamientos y las intenciones, lo emocional y lo intelectual. La palabra de Dios es un libro, hermanos, no solo de historia, también tiene ciencia, también tiene higiene, salud, economía, gobierno. Lee la palabra de Dios y te vas a dar cuenta de esto. ¿Quieres aprender a administrar tu dinero? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres tener un mejor estilo de vida? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres que transforme tus pensamientos? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres que transforme tu manera de relacionarte con los demás? Lee la palabra de Dios. Si tienes algún problema físico, lee la palabra de Dios. Pero escúchame, hermano, hoy en día vivimos en un mundo donde los problemas y las enfermedades a veces no están en el cuerpo, muchas veces vienen en lo emocional, ¿no? La ansiedad, la depresión, la tendencia al suicidio, problemas de identidad, problemas de abandono. Todos esos son problemas que radican en las emociones. Bueno, la palabra de Dios discierne los pensamientos, los atraviesa, los cambia, los transforma. Todas las cosas, dice al final, son manifiestas. No hay nada que se pueda esconder de su palabra. Y usa dos expresiones hermosas y profundas. La primera de ellas es: todo está desnudo ante Él. Creo que la desnudez es el punto más humillante que tenemos, ¿no? Como seres humanos. No humillante, pero vulnerable. Nos cubrimos, nos vestimos, pero sin importar lo que pongamos encima de este cuerpo, Dios conoce el interior. Y dice el segundo, dice que están abiertos. Y esta segunda palabra tiene un significado raro, pero creo que también tiene un grado de profundidad. La palabra es en el griego tragelizo, que significa agarrar de la garganta a alguien. Pero no solamente es agarrarlo de la garganta, sino exponer el cuello, el gaznate, ¿verdad?, de la víctima para matarlo. O sea, es dejarlo al descubierto totalmente, indefenso. Agarrar al adversario por el cuello y someterlo para que no se pueda mover. Hermano, puede ser que por algún tiempo logres evitar a Dios, correr de Dios, pero llega el momento en donde Él te tiene que tomar. Él te tiene que sujetar y lo tienes que ver a los ojos. Te tienes que encontrar con Él. La palabra de Dios te deja en esa posición abierta ante Dios. Te muestra tu propia necesidad. Te muestra tu propia desnudez. Te muestra tu propia vulnerabilidad. Y no te queda otra más que rendirte ante tu Padre Celestial. Otro significado es despellejar, lo mismo, tiene que ver con ver hacia el interior, tiene que ver con ver lo que solo Dios puede ver. Y como dije, finalmente el último significado de esta palabra tiene que ver
con algo que se hacía en los juicios, y es que aquel que era culpable estaba evitando el contacto visual con el juez, con el abogado, con el otro abogado, y entonces estaba con la mirada en el piso, y lo que se hacía es que se le ponía una navaja para que levantara la cara. Quedaba abierto, quedaba expuesto, no solamente a su propia vulnerabilidad, sino, como dije, tenía que voltear a ver al juez. La palabra de Dios genera una transformación tal en tu vida que te encuentras vulnerable, te das cuenta de tu propia necesidad, y lo que tienes que hacer, mi amado hermano, es voltear a ver a Dios. Que tu mirada sea levantada por la palabra para ver a los ojos de tu Dios, que te puedas encontrar con Él. Así que, hermanos, yo creo que debemos amar este libro, leerlo todos los días, buscar en él la manera correcta de vivir y dejar que esa espada penetre hasta lo más profundo, que cambie tus tradiciones, que cambie tus costumbres, que cambie tu manera de pensar, que cambie tus emociones, que cambie tu carácter, que sane tu cuerpo, que sane tu alma, que sane tu espíritu. Debemos ser el pueblo del libro. Debemos tomar la decisión de cada día alimentarnos de este libro y dejar que cumpla su propósito, que sea viva y eficaz sobre mí. Y cada quien puede declararlo si quiere, que sea viva y eficaz sobre mí, que sea viva y eficaz sobre mi matrimonio, que sea viva y eficaz sobre mis hijos, que sea viva y eficaz sobre mi casa, que sea viva y eficaz sobre mi trabajo, que sea viva y eficaz sobre mi familia, sobre mi economía, sobre todo lo que me rodea. Que sea viva y eficaz, que transforme mi corazón. Escrito está. Amén. Cierra sus ojos y diga: Señor, háblame en tu palabra, Señor. Señor, enséñanos a amar tu palabra. Enséñanos a amar tu palabra, Dios. No como una cuestión literaria, sino como un poder transformador. No como un libro de historia solamente, sino que se vuelva viva. No solamente como un libro de consejos para la vida, sino como un libro eficaz, capaz de transformar la mente, los pensamientos, las emociones, aún las intenciones del corazón. Y mientras cada quien está orando, decidiendo en su corazón leer la palabra de Dios, yo quiero hablar a las personas que hoy vienen por primera vez, o que no han tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo te puede dar vida eterna. Y no hablo de que seas inmortal en esta vida, hablo de tu espíritu, hablo de tu eternidad. ¿De qué va a pasar contigo cuando mueras? ¿Estás seguro de tu destino? ¿Estás seguro si vas a ir al cielo o vas a ir al infierno? La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la misma palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la palabra de Dios dice:
mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La única manera de que tú tengas vida eterna es que le recibas en tu corazón y que te arrepientas de tus pecados. Por eso en este día yo quiero hacer una oración, y si hay alguien en este lugar que dice: yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero arrepentirme de mis pecados, yo quiero empezar una vida nueva, yo quiero ser transformado, yo quiero la vida eterna, entonces entrégale tu corazón a Cristo y repite esta oración después de mí. Digan conmigo: Señor Jesús, este día te doy gracias por tu gran amor. Gracias por haber dado tu vida por mí. Padre celestial, te entrego mi vida. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Perdona todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén.